Imagina a un niño de 10 años llevando meticulosamente las cuentas de sus ahorros en una pequeña libreta. No lo sabe aún, pero está sentando las bases de un imperio financiero. Este no es cualquier niño, es Carlos Slim Helú, quien décadas más tarde sería uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. En los próximos minutos descubrirás cómo el hijo de inmigrantes libaneses en México superó desafíos, tomó decisiones audaces y se apegó a sus principios para construir un legado único. Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de inmigrantes libaneses. Desde muy pequeño recibió enseñanzas que marcarían su vida. Su padre, Julián Slim, inculcó en sus 6 hijos el valor de la familia y la educación financiera. Todas las semanas Julián entregaba a cada hijo una libreta de ahorros junto con su mesada semanal y revisaba con ellos sus apuntes. Así aprendieron a registrar ingresos, gastos y a ahorrar con disciplina. Siguiendo este hábito, Carlos no tardó en aplicar sus conocimientos. A los 10 años ya emprendía vendiendo dulces al mayoreo, y a los 12 años compró sus primeras acciones bursátiles en el Banco Nacional de México. Aquella libreta de ahorro infantil se convirtió en su primer libro de cuentas, y esas acciones en el comienzo de su carrera inversora. Pero la vida también le presentaría pruebas tempranas. En 1953, cuando Carlos tenía 13 años, perdió a su padre de forma repentina. Un golpe emocional muy duro para la familia. A pesar del dolor, Slim honró el legado de su padre continuando con los valores que éste le inculcó. Mantener la unidad familiar, el amor por México y la ética de trabajo. Estas bases familiares forjaron su carácter resiliente y decidido desde la adolescencia. Slim demostró desde joven un talento excepcional para las matemáticas y los negocios. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de hecho impartió clases de álgebra y programación lineal mientras aún era estudiante, reflejando no solo su dominio técnico sino también su disciplina para trabajar duro incluso durante su formación. Al graduarse en 1961, tenía claros sus objetivos y una sólida base financiera gracias a sus inversiones juveniles. Con solo 25 años, inició el camino para construir su propio conglomerado empresarial. En 1965 fundó su primera empresa, Inversora Bursátil, y poco después una inmobiliaria que bautizó como Inmobiliaria Carso, nombre formado por las primeras letras de Carlos y Soumaya Domit, su esposa. Este detalle muestra cómo desde el comienzo Slim integró su vida personal con la empresarial, honrando a su familia, en este caso el apoyo de su esposa, en el mismo nombre de la compañía. Los años siguientes fundó o adquirió varias empresas en sectores diversos. Desde una inmobiliaria y una comercializadora de viviendas hasta una compañía de alquiler de maquinaria. Cada nuevo negocio era un peldaño más en la escalera de su emergente imperio. La filosofía de Slim siempre fue reinvertir las ganancias y crecer de forma diversificada, manteniendo las deudas bajo control. Gracias a esta prudencia y visión, para finales de los 1970 ya había consolidado un grupo de empresas en construcción, manufactura, comercio y más. Nada parecía detener su impulso emprendedor, pero los verdaderos desafíos aún estaban por llegar con las crisis económicas nacionales. Encuentras el futuro leyendo sobre el pasado. Carlos Slim. Ninguna gran historia de éxito está libre de momentos difíciles, y para Carlos Slim, uno de los más decisivos, llegó con la crisis económica de México en 1982. En aquel entonces, la deuda externa ahogaba al país, la inflación se disparaba, la moneda se devaluaba, y el gobierno había nacionalizado la banca. En resumen, la economía estaba prácticamente paralizada. Muchos empresarios entraron en pánico y frenaron sus inversiones, pero Slim hizo todo lo contrario. En plena tormenta económica, decidió invertir de forma intensa y activa, aprovechando oportunidades donde otros solo veían problemas. Entre 1982 y 1984, adquirió o tomó participaciones en empresas de sectores muy golpeados pero con potencial. Una fábrica de tabacos, Sigatam, una llantera, Euskadi, una productora de aluminio, Reynolds Aluminio, empresas de alimentación, aseguradoras y bancos. Esta movida contracíclica fue arriesgada, pero reflejó una convicción profunda de Slim. Gracias a estas inversiones audaces en tiempo de crisis, Slim salió no solo indemne, sino reforzado. En 1985 ya había formado Grupo Financiero Inbursa, integrando seguros, fianzas y casa de bolsa, y adquirido empresas emblemáticas como Sanborns, una famosa cadena de tiendas y restaurantes. La lección:
Donde otros veían caos, él vio oportunidad, guiado por un optimismo paciente y una preparación que le permitieron moverse rápido. Este periodo definió su reputación como un estratega que compra cuando todos venden y vende cuando todos compran, maximizando el valor en el largo plazo. El siguiente gran hito vino a finales de la década de 1980. Con la apertura económica de México, surgió la oportunidad de incursionar en telecomunicaciones, un sector que Slim identificó como estratégico para el futuro. En 1990 lideró un consorcio de inversionistas para adquirir la empresa telefónica Telmex que el gobierno privatizaba. Esta fue una decisión clave que catapultó su influencia de México hacia toda Latinoamérica. Bajo su dirección, Telmex modernizó la infraestructura obsoleta, llevando líneas telefónicas y más adelante Internet a millones de personas. De ese núcleo nació América Móvil, dueña de la marca Telcel, entre otras, que con los años se expandió por todo el continente. Para darnos una idea de la magnitud, Telcel pasó de tener 35,000 clientes en 1990 a más de 250 millones de suscriptores móviles algunas décadas después. Es difícil imaginar el alcance de ese crecimiento, pero básicamente Slim contribuyó a conectar a Latinoamérica en la era digital. A lo largo de los 90 y 2000, continuó diversificando su imperio. Participaciones en minería, Minera Frisco, en comercio minorista. Compró la cadena de tiendas Sears México en 1997. En arte y cultura, fundó el Museo Soumaya en 1994. En bancos y seguros, Grupo Inbursa. En infraestructura, constructoras y desarrollo inmobiliario, e incluso en medios de comunicación. Llegó a invertir en empresas internacionales como Apple. Adquirió acciones en 1997 justo antes del lanzamiento del iMac y The New York Times. En 2008 compró el 6.4% del periódico, ayudándolo financieramente. Para 2010, la revista Forbes nombró a Carlos Slim el hombre más rico del mundo, título que mantuvo de 2010 a 2013 gracias al enorme valor de su conglomerado. Era la primera vez que un latinoamericano encabezaba esas listas, demostrando que incluso desde economías emergentes se puede liderar el mundo de los negocios. ¿Qué hay detrás de este éxito asombroso? Más allá de las cifras y empresas, ¿qué principios guiaron a Carlos Slim? En la siguiente sección, revelaremos la filosofía empresarial y los hábitos personales que han sido el cimiento de su trayectoria. A pesar de su inmensa fortuna, Carlos Slim siempre ha mantenido una filosofía empresarial clara y una forma de vida sorprendentemente sencilla. Sus principios de negocio pueden resumirse en algunas ideas clave que él mismo ha compartido a lo largo de los años. Estructuras simples y austeridad. Slim aboga por organizaciones ágiles, con mínima burocracia, decisiones rápidas y austeridad incluso en épocas de bonanza. Él dice que mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece y capitaliza la empresa, evitando ajustes drásticos en tiempos de crisis. Este principio explica por qué, aun cuando sus empresas iban viento en popa, controlaba los gastos y reinvertía utilidades constantemente. El dinero que sale de la empresa se evapora, afirma. No conformarse y pensar en grande. La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario. No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos es otra de sus frases. En otras palabras, siempre hay que expandir la visión más allá de la zona de confort y reinvertir para crecer, en lugar de estancarse. No hay reto imposible si se trabaja en equipo con objetivos claros. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos. Optimismo, paciencia y trabajo duro. Slim insiste en la importancia de la actitud. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos, y ser pesimista te lleva a la mediocridad. Son lecciones que comparte a menudo. Esto lo vivió en carne propia. Su optimismo informado le permitió invertir en momentos difíciles y cosechar recompensas después. También subraya vivir sin miedo al fracaso y sin dejarse paralizar por la culpa o las emociones negativas, manteniendo siempre la mirada en soluciones y no en obstáculos. Ahora bien, esos principios se reflejan en hábitos cotidianos que han definido la vida de Carlos Slim. De acuerdo con múltiples fuentes, entre ellas la revista GQ, estos son algunos de los hábitos notables detrás de su éxito. Vida sencilla y frugal. A diferencia de lo que podríamos imaginar de un multimillonario, Slim mantiene un estilo de vida discreto. Vive desde hace décadas en la misma casa de siempre, una residencia cómoda pero modesta de 6 habitaciones, y suele conducir su propio automóvil al trabajo. No es aficionado a los lujos ostentosos, rara vez usa ropa de diseñador o relojes extravagantes, y no posee yates, aviones privados, ni propiedades en el extranjero.
Incluso de viudo, prefiere pasar los fines de semana contemplando el atardecer en alguna playa tranquila de México antes que en viajes extravagantes. Su sobriedad personal va de la mano con la austeridad empresarial, gastar en lo necesario e invertir en lo productivo. Enfoque en la familia. Slim valora profundamente a su familia. No todos son los negocios, ha dicho, y demuestra ese credo dedicando las tardes y noches a convivir con sus 6 hijos y sus nietos. Le gusta reunirse a la hora de la cena para hablar de cómo estuvo el día, discutir ideas y mantenerse unido a ellos. No es casualidad que 3 de sus hijos varones, Carlos, Marco Antonio y Patrick, hoy dirijan partes del imperio Grupo Carso. Creció involucrándolos en el mundo empresarial y educándolos con su mismo ejemplo. Para Slim, el éxito sin la familia no tiene sentido, y por eso se asegura de equilibrar ambas cosas. Aprendizaje constante y mente abierta. Desde aquel niño que leía libros de negocios y llevaba sus cuentas, hasta el empresario global de hoy, Slim nunca dejó de aprender. Lee sobre historia, economía, tecnología y cree en el poder de estudiar el pasado para entender el futuro. También fomenta la educación en grande. A través de sus fundaciones impulsa la formación de miles de jóvenes. Él mismo escribió una Carta a los jóvenes en 1994, donde aconseja desarrollar un pensamiento crítico, responsabilidad social y buscar la felicidad a través del trabajo significativo. En sus empresas promueve la capacitación continua y la innovación. Llegó a tener participación en más de 200 empresas alrededor del mundo. Esta diversificación le permite reducir riesgos y aprovechar distintas oportunidades del mercado. Responsabilidad social a su manera. Aunque se le ha comparado con otros multimillonarios filántropos, Slim tiene una perspectiva particular. Crear empleos es más efectivo que la caridad. Ha sido criticado por no donar porcentajes enormes de su fortuna como Bill Gates o Warren Buffett, pero su enfoque es distinto. Prefiere invertir en empresas, proyectos y programas que generen trabajo, desarrollen la economía y sean autosustentables en lugar de solo dar donativos. Eso no significa que no apoye causas sociales. De hecho, sus fundaciones canalizan recursos a educación, salud, deporte, cultura y alivio de desastres, pero siempre buscando soluciones de fondo. Su mensaje es claro: enseñar a pescar en vez de solo regalar el pescado. Con más de 5 décadas al frente de negocios, Carlos Slim ha dejado un impacto profundo en el mundo empresarial y en la sociedad. Su legado se puede medir en distintos aspectos. En el ámbito de los negocios construyó uno de los conglomerados más grandes y diversificados de Latinoamérica. Sus empresas proporcionan empleo a más de 200,000 personas en la región, directa o indirectamente, y han llevado servicios esenciales a millones. Por ejemplo, gracias a Telmex y América Móvil, gran parte de la población en México y otros países latinoamericanos pudo acceder a servicios telefónicos y posteriormente a Internet, cerrando brechas digitales. Slim mostró cómo las empresas latinoamericanas pueden ser competitivas a nivel mundial, invirtiendo dentro de casa pero con visión global. Creó el Museo Soumaya en la Ciudad de México, con entrada gratuita, que alberga más de 60,000 obras de arte para acercar la cultura al pueblo. Impulsó programas como Aldea Digital, un evento masivo de inclusión digital, y plataformas gratuitas de capacitación en línea para el empleo. Su fundación Telmex ha entregado cientos de miles de becas, bicicletas para niños de escasos recursos, realizado cirugías gratuitas y apoyado en desastres naturales. Estas acciones reflejan su creencia en invertir en el capital humano de México y Latinoamérica. En términos de influencia y ejemplo, la figura de Slim ha inspirado a una generación de emprendedores. Ha recibido reconocimientos internacionales por su visión empresarial y filantrópica, desde la Medalla de Honor al Mérito Empresarial en México, hasta distinciones de instituciones como la Cruz Roja, la ONU y fundaciones globales por su contribución social. No menos importante, su historia sirve como motivo de orgullo mexicano y latinoamericano. Ver a un empresario mexicano liderar rankings mundiales de riqueza rompió estereotipos y puso a México en el mapa financiero internacional de manera positiva. Hoy en día, Carlos Slim, con 85 años de edad, ha cedido responsabilidades diarias de muchas de sus compañías a sus hijos y colaboradores de confianza. La historia de Carlos Slim Helú nos enseña que el éxito no llega por arte de magia ni de la noche a la mañana. Llega con años de esfuerzo, con la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas y con la convicción de mantenerse firme a los principios personales. Slim nos mostró que se puede soñar en grande sin perder la humildad, que se puede prosperar siendo disciplinado y austero, y que las crisis son también momentos para forjar nuestro carácter
y quizá dar el salto más importante. Al final, más allá de las cifras multimillonarias, el mayor patrimonio de Carlos Slim es su mentalidad. Esa mentalidad que cualquier persona, sin importar su edad, profesión o condición, puede adoptar. La mentalidad de aprender constantemente, de trabajar en equipo, de valorar a la familia y de creer que no hay reto imposible. Piensa en la historia que acabas de escuchar. Carlos Slim comenzó como todos comenzamos, aprendiendo lecciones básicas de la vida, enfrentando pérdidas y tomando pequeñas decisiones día a día. Si algo te puedes llevar de su trayectoria, es que tú también puedes escribir tu propia historia de éxito. No importa si empiezas con una libreta de ahorros modesta o con un gran proyecto, los principios son los mismos. Trabaja duro, mantén la visión, sé paciente pero persistente, y nunca dejes de soñar en grande. Al igual que Slim, convierte cada desafío en una oportunidad, cada crítica en motivación, cada logro en impulso para lograr más. Y recuerda sus palabras. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Tu futuro lo construyes hoy. Así que, ¿estás listo para dar el siguiente paso hacia tus sueños?